Assalamu alaikum, espero que todos estéis bien. Bienvenidos a la tercera parte de esta serie. Hoy voy a demostrar cómo el cristianismo copió ciertos rituales y símbolos de religiones paganas. El Evangelio según Juan nos narra la siguiente conversación entre Jesús y sus discípulos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Aquí la versión cristiana de Jesús estableció el ritual de comer pan y beber vino, las cuales representan su cuerpo y su sangre. Nótese que este ritual, según el texto bíblico, lleva a la vida eterna. Todo esto proviene del culto a Osiris. En el antiguo Egipto se creía que Osiris era el dios de los muertos y de la resurrección. El cuerpo de Osiris se representaba con el pan. El valle te da el pan del entierro de su padre Osiris. Fijaros bien en este jeroglífico egipcio. Aquí hay 12 dioses de Osiris portando cestos con pan. Dejadme pensar, me suena haber visto esto en algún lugar. La sangre de Osiris también se representaba con el vino. Mi sangre está embriagada, incluso mi enrojecimiento. Tú eres vino, no eres vino, sino la cabeza de Atenea. Tú eres vino, no eres vino, sino las entrañas de Osiris. El pie de página aclara que se trata del título resumido de un conjuro realizado sobre un vaso. El consumo ritualístico de Osiris en la forma de pan y vino formaba parte de la creencia en la cual uno podía formar parte de la naturaleza de Osiris y se le concedía la vida eterna. Unos textos de las pirámides hablan sobre la resurrección y de entregar pan y vino. Vaya por Dios, ¿de qué me suena esto? El ritual del pan y vino se sigue haciendo hoy en día en las iglesias cristianas, como una forma de conmemorar la resurrección de Cristo. En el cristianismo, la cruz es el símbolo de la resurrección y de la salvación. Muchos cristianos creen que la forma de T se debe al madero de tormento que utilizaban los romanos. Sin embargo, la Biblia no describe el madero ni da detalles sobre la forma. Por lo tanto, ¿de dónde sale el diseño de la cruz? Resulta que la cruz tiene un paralelismo con el antiguo Egipto. Comparemos la cruz cristiana con el Ankh egipcio. El parecido no es solo visual, sino que también en el significado. La cruz egipcia representa la palabra para la vida. En esta imagen, el dios egipcio Horus está resucitando a un faraón muerto utilizando el Ankh. Vemos que el Ankh egipcio y la cruz cristiana están ligadas a la resurrección. El historiador griego de la Iglesia cristiana, llamado Sócrates Escolástico, registró una sorprendente discusión entre cristianos y paganos egipcios, ambos afirmando que el símbolo de la cruz les pertenecía. ¿Cómo pudo el mensaje original de Jesús, alayhi salam, pasar de un monoteísmo puro a una religión pagana como es el cristianismo? ¿Acaso hubo reuniones y concilios secretos para moldear y corromper el cristianismo a gusto de unos pocos hombres? Bueno, sí, pero eso es un tema que traté en uno de mis vídeos. Pero a lo que voy es que cuando hay múltiples ideologías en una zona geográfica, se suele encontrar intercambios de ideas en donde la ideología dominante prevalece en el intercambio. Y esto tiene un nombre, se conoce como sincretismo. Esto es lo que sucedió con el cristianismo. El mensaje de Jesús, alayhi salam, iba dirigido al pueblo judío. Sin embargo,
fue rechazado por su pueblo. Jesús, que la paz sea con él, solo tuvo una pequeña cantidad de seguidores después de ascender a los cielos. Cuando Pablo de Tarso empezó a evangelizar a los gentiles, es decir, los no judíos, predicó una versión alterada del mensaje original de Jesús, que la paz sea con él, quitando elementos del judaísmo como la circuncisión o preservar el sabbat. Los pueblos gentiles empezaron a abrazar en masa la doctrina paulina, culminando con el Imperio Romano adoptando el cristianismo como religión oficial unos siglos después de la ascensión de Jesús, alayhi salam. Hay que entender la mentalidad de los pueblos gentiles al oír sobre los milagros de Jesús. Los judíos, naturalmente, al escuchar hablar sobre los milagros de Jesús, lo entendieron y asociaron con el mismo contexto y punto de vista que hicieron con los milagros de Moisés, alayhi salam, y otros profetas. Todos ellos realizaron milagros con la anuencia de Dios. Sin embargo, las historias sobre Jesús, que la paz sea con él, se interpretaron de forma muy diferente por los paganos gentiles. Esto lo dice incluso el Nuevo Testamento. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 11, nos relata la siguiente historia. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: «Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Podemos ver que las gentes paganas a las que predicaba Pablo tenían la costumbre de idolatrar seres humanos, y con esto podemos responder a la pregunta de por qué se idolatró a Jesús. Gregorio de Nisa, obispo y teólogo del siglo IV, venerado como santo en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa, aseguró que el cristianismo no es puramente politeísta ni puramente monoteísta, sino más bien una mezcla de ambas. El Corán declara que aquellos cristianos que deifican a Jesús están imitando a los paganos. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Aquí el Corán demuestra con un conocimiento notable al señalar que las creencias cristianas sobre Jesús provienen de antiguas religiones paganas. El mensaje del Islam, al igual que el cristianismo, también fue enviado a un público pagano. Pero al contrario que en el cristianismo, el monoteísmo del Islam fue impoluto y se mantiene hasta el día de hoy. Incluso los rabinos reconocen este hecho, porque permiten a la gente judía rezar en mezquitas en caso de que no haya sinagogas disponibles. El rabino Maimónides, toda una autoridad en la ley judía, escribió lo siguiente respecto al concepto de Dios en el Islam. Estos ismaelitas no son adoradores de ídolos, en lo más mínimo, y el paganismo hace mucho tiempo que ha sido cortado de sus bocas y sus corazones, y adoran al Dios singular correctamente, sin ningún tipo de blasfemia. Por otro lado, los judíos tienen prohibido poner el pie en una iglesia. Maimónides dijo lo siguiente sobre el cristianismo: sepan que esta nación cristiana, con todas sus diversas sectas, todos ellos son considerados idólatras. En todas sus festividades está prohibido tratar con ellos. Todas las restricciones de la Torá relativas a la idolatría les pertenecen.
El domingo se incluye entre sus fiestas, por lo tanto está prohibido tratar los domingos con los creyentes en el Mesías. Tratamos el domingo como una fiesta idólatra. Trataríamos con ellos como trataríamos con cualquier idólatra en su fiesta. La Kaaba es el lugar de adoración más sagrado del Islam. Es un lugar exento de ídolos. En un periodo de 23 años, el Islam prevaleció sobre la idolatría. Acabó con todos los dioses y representaciones del paganismo, y la Kaaba retomó el título que le corresponde, como lugar edificado por nuestro patriarca Abraham, que la paz sea con él, para adorar al único Dios. El Islam tuvo éxito al acabar con el paganismo, mientras que el cristianismo fracasó. En el Corán, Dios no usa términos como Padre o hijos de Dios para referirse a la relación entre Él y la humanidad. Esos términos pueden causar malentendidos, en especial a aquellas personas que tuvieron un pasado idólatra. El Corán también describe la naturaleza de Dios de forma inequívoca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dios reveló el Corán para salvar a la humanidad de la idolatría. Además, restaura el mensaje original de Jesús, que la paz sea con él. Y aquí pongo fin a esta maravillosa serie que demuestra el origen pagano del cristianismo. Sé que todo lo que he expuesto va a irritar a muchos cristianos islamófobos, pero es lo que tiene ver la verdad delante de tus ojos. Depende del corazón que tengas, la aceptas o la rechazas de mala manera. Que la paz sea con todos vosotros.